Buenas tardes, amada iglesia. Les saludemos y bendecimos en el nombre de Jesús. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios se conecta en este día para seguir haciendo enseñanzas con respecto a los estudios que estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube. Amén. Estamos, amados, estudiando la palabra, la autoridad y el poder del reino de Dios. La autoridad y el poder del reino de Dios. Gloria al Señor. Ya la semana pasada estuvimos enseñando con respecto el propósito que Dios tiene con nosotros, con la iglesia, aquí en la tierra, de traer el reino a la tierra, y como Dios también tiene el control de todo el mundo y de todos los cosmos y de todo lo que se mueve. La iglesia, dice la palabra, es el ejército de Dios en la tierra y en los lugares celestiales. Nosotros, como iglesias, somos el ejército del Señor. Somos los poderosos gigantes que Dios usa para levantar a muchos ministros a los caminos del Señor y sacar y rescatar la iglesia de las tinieblas. La iglesia es la fuerza operativa de Dios en la tierra para ministrar el poder de Dios a los hombres. Nosotros como iglesia tenemos un poder sobrenatural de ir, rescatar a la gente de las tinieblas, trasladarla de reino, porque somos un ejército operativo, un ejército que se mueve con la velocidad del Espíritu y podemos ejercer los propósitos de Dios. Por eso nuestro Señor nos dice que somos el ejército que Él tiene preparado, capacitado para movernos aquí en la tierra y ejercer control sobre todo. A continuación, enumero distintas tareas que les corresponden a la iglesia como agente ejecutivo del reino de Dios en esta dispensación. Primero es introducir a los escogidos al reino de Dios. La importancia, amada iglesia, de introducir la iglesia que está afuera, los que duermen, los gentiles que son del Señor, pero que aún no ha despertado, la importancia de introducirlo al reino de nuestro Señor. Amén. Predicando el reino de Dios y el Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hechos. Hechos 8:12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron a Felipe, ¿qué hacía Felipe? Felipe proclamaba la palabra, proclamaba el evangelio de Jesús, y la gente creía y la gente se bautizaba, dice, hombres y mujeres. Y el libro de Hechos 28 del 30 al 31, 28 del versículo 30 al 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué hacía Pablo? Pablo enseñaba, dice la palabra, por 2 años. Estuvo enseñando la palabra del Señor a todos los que venían. Él preparaba a esa gente para recibir el reino de Dios. Y esa gente eran trasladados de reino y comenzaban a conocer lo que era el reino de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es nuestro trabajo. Tenemos nosotros que predicar el evangelio y trasladar a la gente de reino. El primer llamado que tenemos de convertirlos al Señor para que ellos reciban el reino de Dios en sus vidas. Tenemos que estar trasladando a los escogidos desde el reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios por el nuevo nacimiento. El libro de Colosenses 1, del 12 al 13, dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de pecado. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque hemos sido preparados. Dice la palabra que el Señor, nos hizo aptos. Estamos completamente capacitados por el Espíritu Santo para trasladar la gente de las tinieblas a la luz del Señor e introducirlos en el reino de Dios. La iglesia está completamente preparada. Por eso tenemos que tomar esta palabra, estas enseñanzas que nos da el Señor, y hacer la perfecta voluntad de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y el libro de Juan, vamos al libro de Juan, también tiene otra enseñanza para nuestras vidas. Juan 3, 3.
¿Qué dice el Señor? Juan 3:3 dice, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nada que no haya nacido del Espíritu puede ver el reino de Dios. Amada iglesia de todas las naciones del mundo, desde Chile hacia el mundo, nada que no tenga la santidad del Espíritu puede nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que a la gente la traslademos de reino. No es solamente hablarle de Dios. No es solamente decirle hay un Dios que te ama, un Dios que quiere bendecirte, sino que es llevarlos a Cristo, llevarlos al plan de salvación, que ellos acepten a Jesús como su Salvador personal y sean trasladados de reino, porque dice así la palabra de Dios. Dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible. Y el versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu, aleluya. ¿Qué es lo que es nacer del agua y del espíritu? Bautismo de agua. El que no recibe el bautismo de agua no puede ver el reino de Dios. Por eso es necesario, amados, que nosotros a la gente las llevemos a Cristo, le presentemos el plan de salvación. Ellos aceptan a Jesús como su Salvador personal, se arrepienten de sus pecados, se convierten al Señor e inmediatamente les bautizamos en agua. El agua es redención, el agua es limpieza y es pureza. Y dice la palabra de Dios que el que no nace del Espíritu y del agua no puede ver el reino de Dios. Necesitamos obedecer a la palabra, no a doctrinas humanas, no a doctrinas eclesiásticas, sino a lo que enseña la verdadera palabra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora, a edificar la iglesia como templo de Dios para el sacerdocio según el orden de Melquisedec. La edificación de la iglesia como templo de Dios es un objetivo principal establecido en la misma iglesia en esta dispensación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una vez que nosotros tomamos a la gente, una vez que los trasladamos de reino, una vez que les bautizamos en el agua, tenemos que edificarlos. ¿Cómo los edificamos? Con la palabra del Espíritu de Dios. La palabra es la que edifica la vida espiritual del hombre y de la mujer. Por eso nosotros, amados, tenemos que edificar la iglesia. Tenemos que levantarnos en convicción, en fe, saber y entender que hay propósito eterno de Dios, que Él establece para la iglesia. La iglesia tiene que entrar en la obediencia. La iglesia tiene que entrar en el orden divino, porque en el orden divino tú vas a poder obedecer, vas a poder hacer la perfecta voluntad y ese pueblo va a poder ser introducido en el reino de Dios. Aleluya, qué hermoso es nuestro Señor. Bueno, aquí el libro de Efesios 2, del 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también soy juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos nosotros, amados, morada del Espíritu. El templo de Dios es esencial y necesario para que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, se realice en esta era y por medio de la iglesia. Jesús es nuestro sumo sacerdote. El libro de Apocalipsis 1:6 dice que somos rey y sacerdote, pero Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 5, de 9 al 10 dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Él ministra el templo celestial. Hebreos 9:11 dice, pero estando yo presente en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Nuestro Señor nos entregó la divinidad. Él tiene un sacerdocio divino, el sacerdocio de nuestro Señor Jesús, y que nos ha traspasado a nosotros como iglesia
es un sacerdocio divino, es un sacerdocio sobrenatural. Por eso nosotros, amados, somos de una condición espiritual. Y tenemos dos naturalezas, la humana y la divina. Y con la divina trabajamos, con la divina le servimos al Señor, con la divina estamos buscando las revelaciones y Él nos puede llenar y podemos entregarle a otro las revelaciones frescas del Espíritu de Dios. Amada iglesia, tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu de Dios está enseñando. Gloria al Señor. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros sed como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas. Y en esta condición de iglesia estamos con nuestra divinidad, gloria a Dios. Somos ministros completamente del Espíritu, somos ministros del nuevo pacto. La iglesia tiene un sacerdocio santo, la iglesia tiene un poder, una autoridad completamente celestial. Dice la palabra en 2 Corintios 3:6, dice, y nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Somos completamente sobrenaturales, somos completamente divinos, estamos autorizados, capacitados para ejercer nuestro sacerdocio aquí en la tierra. Por eso nosotros, como iglesia, tenemos que traer el reino de Dios aquí a la tierra y ejercer lo que el Señor quiere que ejerzamos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Cómo entramos al lugar santísimo? A través de la sangre de Jesús. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, que es su carne, gloria al Señor, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo dice el Señor que nos tenemos que acercar al Señor con clara conciencia, con un corazón puro? Porque Él ya nos limpió, Él ya nos santificó, su sangre nos hizo entrar al lugar santísimo. Nosotros hoy en día como iglesia podemos entrar al lugar santísimo y podemos bendecir el nombre de Dios, podemos llegar a ese lugar hermoso, al trono de la gracia, llevar nuestras oraciones, llevar nuestras alabanzas, llevar nuestras ofrendas agradables, que son las almas de los que llevamos a Cristo, llevar nuestros hijos espirituales en oración, cuando le enseñamos la palabra, presentarlo delante de nuestro Señor. Tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre del Cordero. El velo es la sangre de Cristo, y dice la palabra de Dios que ya se rasgó. Hoy tenemos acceso directo al reino, al trono de la gracia de nuestro Señor. Qué hermosa palabra. Los tres ámbitos del templo de Dios son también los ámbitos del sacerdocio espiritual que la iglesia debe realizar hoy. En primer lugar, tenemos el lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? En el tercer cielo. Ese es el sacerdocio hacia Dios. En el tercer cielo ejercemos sacerdocio hacia Dios. El lugar santo, los lugares celestiales, es el sacerdocio que ejercemos hacia la iglesia. Nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestras guerras espirituales que tenemos, lo hacemos en el lugar santo, en los lugares celestiales, cuando peleamos con nuestras oraciones, rescatando la iglesia. Y el atrio en la tierra es el sacerdocio que ejercemos al mundo. Nosotros tenemos un sacerdocio también al mundo, porque nosotros somos sacerdotes del Señor y tenemos que ejercer nuestros ministerios. Nuestros ministerios deben ser establecidos aquí en la tierra. Tenemos que ser gobernadores,
de todo lo que el Señor nos ha dado y saber ejercer lo que nuestro Señor nos ha entregado. En los lugares celestiales presentamos nuestras oraciones, que son todo lo que nosotros le entregamos a nuestro Señor, pero también nosotros peleamos, oramos, intercedemos por la iglesia que está aquí en la tierra. Y en el lugar santísimo entregamos las administraciones hacia Dios. Le mostramos nuestro amor, cuánto le amamos, las adoraciones, todo lo hermoso. Tomamos el control también, tomamos el dominio porque somos gobernadores de la multiforme gracia de nuestro Señor. Así que todo esto es hermosísimo. Ahora dice en la iglesia, primera de Pedro 4:10, dice, cada uno según el orden, el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Todo lo que tenemos que ponerlo a los pies del Señor, porque nuestra vida deben estar completamente consagradas a nuestro Señor. Dice la multiforme gracia de Dios que está en nosotros. Él nos da todas las capacidades que tenemos. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él produce la vida espiritual, la vida sobrenatural. Él produce la hermosura de su belleza en nosotros y se refleja su amor en cada cosa que hacemos. Amada iglesia, este estudio es para edificar tu vida, para darle un orden a tu vida. Yo te dejo esta enseñanza en tu espíritu. Sigue avanzando, sigue trayendo el reino de Dios a la tierra, sigue extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra, sigue rescatando almas de las tinieblas, trasladándolos de reino, haciendo que reciban el plan de salvación, bautizándolos en agua, edificándolos con la palabra, disipúlalos, levántalos. Haz obras que el Señor te pueda dar, te pueda bendecir, que estemos activos en la obra de Dios, siempre trabajando y sirviéndole al Señor. Yo espero en el nombre de Jesús que tú hayas sido muy edificado. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para que podamos seguir construyendo tu vida espiritual. Dios te bendiga.